Su micrófono está apagado, doctor. Su micrófono no se escucha. Ahora Ya. sí. Ahora sí. Muy bien. La resolución implícita, entonces, en todos los contratos que tengan resoluciones, más bien prestaciones recíprocas, sinalagmáticas. Y la resolución expresa la podemos encontrar en el artículo 569. Y dice cláusula resolutoria. A ver, vamos a pedirle a Claribel que nos ayude con este artículo. Léalo. El 569, si tiene su código a mano, nos avisa. No te estamos escuchando, Claribel. No te escuchamos, Claribel. ¿Está tu micrófono habilitado? A ver, Tony, ayúdanos. 569, Tony. $569. Adelante. Cláusula resolutoria. Las partes pueden convenir expresamente en que el contrato quedará resuelto si una determinada obligación no se cumple en la forma y de la manera establecida. En este caso, el contrato se resuelve de pleno derecho sin necesidad de intervención judicial. Muy bien. Entonces, esa es la cláusula resolutoria expresa, que los contratos generalmente la tienen. Si nosotros relacionamos esta cláusula resolutoria expresa con lo que era el pacto comisorio, vamos a entender que tiene relación con ello, ¿no es cierto? Porque aquí, por voluntad de las partes, ellos acuerdan y lo establecen en el contrato y pactan la resolución en una cláusula. Entonces aquí no hay intervención judicial, ellos mismos establecen. Y otro detalle, de acuerdo a lo que hemos estado también leyendo, es que cuando se plantea una cláusula resolutoria en un contrato, necesariamente también hay que estipular una cláusula penal para establecer el monto de la indemnización en caso de este incumplimiento. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, la cláusula penal, recuerden que no debe ser superior a la obligación principal porque es accesoria. Y en caso de que se considere que el monto sea muy elevado y que está afectando intereses de la otra parte, en ese caso, por más que la resolución sea pactada, también se puede acudir al juez pidiéndole que disminuya el monto de la indemnización de acuerdo a las circunstancias que presente el contrato. Luego viene la resolución por requerimiento. Eric Barba, ¿estás con tu código?
Ayudarnos con el 570, Eric. Adelante. ¿Aló? Si hay alguien que lo tenga listo, ayúdenos ya al artículo 570 del Código Civil. Resolución por requerimiento. Adelante. Parágrafo 1. La parte que ha cumplido su obligación puede requerir a la parte que incumple, mediante nota diligenciada notarialmente, que cumple la suya dentro de un término razonable, no menor a 15 días, con apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato quedará resuelto. Parágrafo 2. Si la obligación no se cumple dentro del término señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor incumplido el resarcimiento del daño si hubiere. Muy bien. Entonces, otra forma de resolver el contrato por incumplimiento es precisamente por requerimiento. Vale decir, hay que hacerle llegar el requerimiento a la parte incumplida a través de una carta notarial pidiéndole que cumpla con su obligación. Y de acuerdo a esta normativa, se le da también un plazo que puede ser mínimo 15 días, ¿no es cierto? No menor, 15 días o más. Generalmente dan 15 días, de acuerdo también a las circunstancias. Esta carta notariada, entonces, el preámbulo para pedir la resolución. Vencido el plazo que se le ha dado, automáticamente se opera la resolución del contrato. Donde se tiene que hacer el resarcimiento, y fíjese la norma dice si hubiere. Si hay lugar al resarcimiento, entonces se tiene que hacer. Y con seguridad en un incumplimiento generalmente hay intereses afectados que hay que resarcir. Y ya explicamos el ámbito de lo que significa daño y perjuicio. Y finalmente tenemos la resolución no pactada. Leamos más bien el artículo 571 de nuestra normativa. Eric Torres, ahí lo veo con su código. A ver, ayúdenos, Eric. ¿Me escucha? Buenas Sí. noches, doctor. Dice, si el término concedido a una de las partes es considerado esencial en interés de la otra y vence sin que el deudor haya cumplido su prestación, se tendrá el contrato por resuelto extrajudicialmente en pleno derecho, aunque no se hubiera pactado expresamente la resolución, dicen, parágrafo 2. Sin embargo, y salvo pacto o uso contrario, si el acreedor beneficiario del plazo considerado esencial, dice, para él, dice, quiere exigir al deudor el cumplimiento de su obligación aún vencido el término, deberá notificarle por nota escrita notarialmente, diligenciada, u otro acto equivalente dentro del plazo de 3 días, vencidos los cuales su derecho caduca. Muy bien. Entonces, en la resolución no pactada, es decir, que no está la resolución expresa. Y simplemente se ha pedido el cumplimiento de la obligación, pero no se ha pactado que si no cumple, se va a resolver. A eso se refiere esta parte. Y hay que considerar que el término concedido a las partes es considerado esencial en interés de la otra.
Ya yo le explicaba más o menos el contexto de lo que es esencial. Vale decir, en ese plazo él sí o sí lo quiere que se ejecute esa obra a su favor. Porque el plazo para él es determinante. Pero, si aún siendo determinante el plazo, el que ha sido favorecido con ese término decide darle una chance más todavía. No sé en qué podría fundamentar, en la amistad o que finalmente dice, bueno, hasta que contrate otro va a ser peor, mejor intentaré que lo cumpla él nomás. Entonces, vencido este plazo, la norma le da 3 días para que pues le haga conocer esta intención o esta chance que le da, incluso ya vencido el término. Si dentro de esos 3 días él no ejecuta, no hace llegar, no le hace conocer y siempre por carta notarial, entonces su derecho caduca y automáticamente procede la resolución. Muy bien, entonces esa es las 4 formas en que opera la resolución por incumplimiento voluntario. Ahora sí, hasta ahí ha llegado nuestra clase de hoy. Para el día miércoles, Dios mediante, vamos a estar con la resolución de contrato por causales no imputables a las partes por un hecho sobreviniente. Y si todo va bien, el viernes terminamos con la resolución por excesiva onerosidad. Entonces el tema es muy complejo, interesante además, hay mucho que leer en esto de acá. Y prueba de ello es que hasta ahora he podido terminar de sus prácticas, porque precisamente sigo incorporando algunos elementos que son necesarios. A la hora de realizar sus prácticas, ustedes con seguridad van a ahondar en lo que está en nuestro texto y en lo que hemos abordado ahora. Va a haber muchos elementos para que puedan ustedes profundizar. Y eso es importante porque eso le va a permitir precisamente ampliar el panorama con relación a estos temas. Así que ahora vamos a escuchar algunas intervenciones, de repente algunas preguntas, de repente comentarios. Le cedo la palabra ahora a usted. ¿Nadie? O mejor los voy nombrando. Mejor. A ver, Lisette López. Coméntenos algo del tema o haga una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Me noches. acabo de conectar, recién estaba bregando a entrar. ¿Verdad? Sí, estaba. ¿Y qué Ahorita me pasaba? acabo de conectar. Escuché el tema. Ya. Entonces vamos a esperar que se conecte bien para que nos pueda responder. ¿Quién más está por acá? A ver, vamos a buscarlo a Oscar Simeón Bravait. Adelante, Oscar. Buenas noches, Simeón. Buenas noches, doctor. Bueno, no, esto es algo, ¿no? Como usted lo iba diciendo, ¿no? Un poquito complicado, ¿no? Pero ahí estamos poco a poco queriendo entenderle, ¿no? Ya Ya. con sus explicaciones siempre vamos a sobrellevar lo que es el tema, ¿no? Muy bien, Oscar, qué bueno. Esto es lo que nos estaba haciendo falta y gracias a Dios estamos ya completando con esta parte para que todos podamos beneficiarnos de la clase.
A ver, esta es Fernanda Moxúa o Fernanda Sosa. Fernanda Sosa, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. La No, escuchamos. todo bien. Como siempre, doctor, usted haciéndonos entender lo máximo posible para que nosotros podamos continuar con nuestro trabajo. Muy bien. Por ahí lo vi a Fernández. No sé si está Fernández en sala. No se ha conectado en esta segunda sesión. No se conectó, ¿no? No. Miguel Suárez. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, doctores. Por mi parte, por el momento, nada. La verdad, todo bien. Muy bien, nos están dejando sin trabajo. Bueno, no importa. Está Barba también por ahí. Jonathan Apinayé. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, doctor. No, nada, por mi parte, no, yo tratando de entender siempre la mayor parte de lo que usted explica, ¿no? Y si no entiendo algunas cosas, digamos, yo investigo, digamos, después de la clase en internet. Ah, muy bien. Muy bien. Eso es bueno. Y para comentarle un poquito de cómo vamos a hacer las prácticas para que vayan tomando sus previsiones. Le comentaba la vez pasada que estamos capacitándonos más bien en el manejo del sistema virtual de la universidad. Y entonces hay un plan explícito en cuanto a práctica, examen, que se va a habilitar en su momento y tenemos que cumplirlo. Y dentro de este manejo de sistema, el plazo es riguroso. Eso implica que meter las notas ya no va a depender de nosotros. Nos van a abrir un espacio para que tomen en cuenta, le hago este comentario. Nos abren un tiempo, creo que va a ser una semana después de la evaluación. Y en ese tiempo tenemos que introducir las notas, reportar las notas que ustedes tienen. Y pasado este tiempo el sistema se cierra, como todo sistema. Se cierra y ahí va a significar un problema para quienes. Y aquí quiero que ustedes tomen muy en cuenta este detalle. A todos los que a veces no pueden dar el examen en la fecha y finalmente se retrasan mucho. Hay algunos que hasta en la tercera semana después del examen intentan dar un examen. Puede ser que tenga justificaciones. En circunstancias extremas, obviamente, tiene que haber soluciones. Pero en circunstancias que no ameriten una justificación, entonces hay que tomar en cuenta que hay que ser responsable en cuanto a la planificación de los exámenes y la participación en ellos. Porque vamos a tener todo un trámite que hacer para poder incorporar esas notas. En ese sentido, yo quiero que ustedes sean muy responsables a la hora de las programaciones de los exámenes, que todos podamos concurrir. Por otro lado, ¿cómo va a configurarse la práctica? Yo se los voy a dar por escrito, pero es bueno que ustedes la vayan sabiendo y tomen sus previsiones. La primera práctica va a consistir en esto. Ustedes van a organizar todas las prácticas que hemos desarrollado, las van a alistar en un anillado. Además, en la parte final van a poner los códigos de respuesta. Yo se los voy a subir los códigos de respuesta en una sola hoja para que ustedes lo tengan
y lo puedan bajar. Pero lo más importante, la parte que les va a tocar a ustedes, aparte de organizarla, de imprimirla, es que cada estudiante al inicio de estas prácticas, cuando le pongan su nombre, ¿no es cierto? Práctica de Derecho Civil, va a ser una presentación de estas prácticas. ¿Ya? Va a ser una presentación de una hoja tamaño carta, donde usted va a presentar, va a indicar el modo de resolver y esos aspectos que ustedes mismos son testigos de cómo lo han hecho. De manera que cualquier otro estudiante, al leer su presentación, pueda entrar en contexto de qué se trata las prácticas que están en ese archivo. Eso. Parece sencillo, pero hay personas que no escriben mucho. Entonces, esto es una situación práctica, además, apuntando a la segunda intención que le comentaba aquella vez, que es por donde intentamos que ustedes puedan caminar. Habida cuenta de que, de alguna manera, han ingresado al mundo de la lectura. Quisiera profundizar para que puedan ustedes gustar del mundo académico. Y entonces, aunque sea dando los primeros pasos, vamos a intentar hacerlo. Eso va a consistir entonces en la primera práctica. La segunda práctica es la más importante. Escuchen bien, ¿en qué va a consistir la segunda práctica? Cada estudiante, escuchen bien, Disculpen, cada ¿cómo se vaya a estudiante hacer práctica? va a realizar un ensayo, ¿ya? Un ensayo académico eligiendo el tema de su preferencia. Podrán elegir un tipo de resolución de contrato, podrán elegir rescisión de contrato, podrán elegir alguna excepción, podrán abordar, por ejemplo, el principio de buena fe, podrán abordar incluso la problemática social y el impacto que va a tener o que ya tiene los efectos de esta pandemia con relación a los contratos. ¿De qué manera la COVID-19 va a influenciar en las relaciones contractuales? Y si eso implica una resolución de contrato por excesiva onerosidad, perdón, o por imposibilidad sobreviniente. Entonces, en ese ámbito del que ustedes tanto han estado leyendo, van a ir, a partir de esto que yo les estoy diciendo ahora, van a ir ubicando un tema de su preferencia para que puedan desarrollarlo. ¿Cuánto de extensión va a tener este ensayo? Mínimamente va a tener 1500 caracteres, ¿ya? 1500 palabras, ¿no? Que ustedes saben que en el Word salen las palabras que uno va escribiendo. Entonces, en función a ello, ustedes van a poder darse cuenta. Con seguridad son 2 a 3 hojas, 3 hojas que corresponde a aquello. No sé si hay alguna Doctor, una pregunta. curiosidad sobre el aspecto. Dígame, Suárez.
sobre la primera práctica, digamos, ¿hay alguna fecha ya establecida de entrega? ¿O eso va a ser para el retorno, digamos, cuando se establezca ya que va a retornar a la universidad? Es posible que los parciales salgan antes del retorno, ¿no es cierto? Depende ya cuando se configure todo el sistema y se tenga certeza de que no vamos a perjudicar a los estudiantes. En ese sentido, yo creo la universidad, velando siempre por el bienestar de cada uno de ustedes, está adecuando toda esta situación para que nadie salga perjudicado, pero como están las cosas, nosotros podemos prever que todavía está para larguito el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que le vamos a poner fecha. ¿Ya? Le vamos a poner fecha muy pronto nomás. Porque el primer trabajo es prácticamente una recolección y el único trabajo académico que van a hacer es la presentación del trabajo mismo, de su práctica. La segunda práctica se entregaría después del segundo parcial, ¿no? ¿O antes? Sí, esa sería para el segundo parcial. Cuando entremos ya para el segundo parcial, esa fecha vamos a considerar que va a vencer la presentación de esta práctica. Porque ahorita el sistema está abierto para meter práctica y para meter el tema de afectivo. Lo que no está abierto es para meter examen. Eso significa que tenemos la posibilidad, los docentes, de determinar fecha de las prácticas. Eso no hay problema. Pero se las voy adelantando para que ustedes ya sepan a qué atenerse y sea un trabajo calmado, ¿no? Que no esté bajo presión, porque producir conocimiento implica prácticamente un proceso de investigación para darles unas pautas cómo van a proceder a hacer su trabajo académico. Lo primero que tienen que hacer es ver con qué bibliografía cuentan, ¿no es cierto? Y a partir de ahí tomar ciertos apuntes relevantes y sobre todo armar el criterio que ustedes tienen sobre un determinado aspecto. Es decir, aquí ustedes van a producir conocimiento, no se trata de copiar. Cualquier cita que se haga se tiene que nombrar al autor y mejor si lo hacen las normas APA. Hay un sistema en la computadora de las normas APA donde se ingresa, no importa si es revista, no importa si es una página, hay modos de ingresar. Entonces, en este trabajo académico es importante que nosotros podamos citar al autor, porque eso tiene que ver con la ética profesional de poder respetar el derecho de autor de otro y no agarrarlo como si fuera nuestro, beneficiarnos de un concepto y hacerlo pasar por nuestro. Eso es un aspecto muy importante en la vida de los escritores, de los productores. Muy bien, ya no hemos quedado sin tiempo. Yo les voy a hacer el trabajo, es decir, les voy a dar en qué va a consistir algunos parámetros y a partir de ellos ustedes puedan trabajar. Entonces hemos llegado a la parte final. Con esto nos despedimos. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Que tenga buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta el viernes, hasta el miércoles.